porque lo bueno une. El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este especial de Titulares de la Mañana con la crisis del Hospital JM de Los Ríos. 4 niños fallecidos en este mes. 5 niños ya al momento de grabar este programa, más de 31 niños fallecidos en lo que va de año. Son las cifras extraoficiales porque no hay cifras oficiales sobre la situación de este hospital, que es el principal centro de adscripción para las enfermedades infantiles en Venezuela. Para hablar de este tema tenemos en la línea telefónica Uníades Urbina, es fue jefe del servicio de urgencias del Hospital JM de Los Ríos y es presidente actualmente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Muy buenos días, doctor Uníades Urbina. La primera pregunta sería, ¿cuál es la situación actual del Hospital JM de Los Ríos en términos de su operatividad? Lo escuchamos. Sí. Muy buenos días, Pedro. Gracias por el contacto y permitir llegar a tus oyentes. La situación del Hospital de Niños JM de Los Ríos, como la de casi todos los hospitales dependientes del Ministerio Popular de la Salud en Venezuela, es una situación realmente dantesca de un colapso total y prácticamente un cierre técnico. Estos hospitales se mantienen funcionando gracias a la mística y al compromiso de todo el personal de salud, médicos, enfermeras, bioanalistas, porque de otra forma en un país serio tendría que estar intervenido y por lo menos cerrado. ¿Por qué decimos esto? Porque el Hospital de Niños, en esa sede donde estamos funcionando, que ya tenemos casi los 70 años, no se le han hecho las reparaciones ni las adecuaciones a lo que existe actualmente como norma internacional y nacional. Hablamos de que hay problemas en los baños, prácticamente no hay baños, un hospital que recibe aproximadamente 300, 400 mil pacientes y visitantes en un año. Entonces, el no haber baños, sobre todo en áreas de hospitalización, donde se bañan niños y niñas y las mamás y el que duerma con los pacientes, eso produce un aumento en las infecciones cruzadas y, por supuesto, va en deterioro de la salud de los pacientes. No tenemos rayos X. Hace más de 3 años que no hay la más simple placa de tórax o de lo que sea rayos X, no existe en el Hospital de Niños, no han hecho las gestiones o no han sido fructíferas para reparar ese equipo tan esencial. Tenemos un tomógrafo dañado hace más de 6 años, un resonador magnético dañado más de 5 o 6 años también. Hay un 80% de déficit de medicamentos y material médico quirúrgico. No hay reactivos prácticamente, hay un 90% de déficit de reactivos para hacer los simples exámenes de hematología, orina y eso prácticamente no existe en el hospital. Todo eso, no hay dietas específicas. Usualmente hay comida, pero no es solo comer lo que necesita un paciente, sobre todo un niño. Necesita una dieta específica dependiendo de la patología, y en el Hospital de Niños no se cumple como en casi ningún otro hospital en Venezuela. Y así vamos viendo cómo se van sumando más y más problemas, y es lo que mantiene este estado de deterioro de la instalación específicamente del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Doctor, cuando se habla de que hay un cierre técnico en un hospital, ¿de qué se está hablando? De que sencillamente eso es un sitio para que los niños pernocten, que se le da cierta atención. Planteemos la pregunta al revés. ¿Cuál atención se le da a un niño en el JM de Los Ríos? Se le da, como que dice lo básico, el acompañamiento, y es muy triste como lo que está pasando actualmente, que nuestros pacientes se mueren de mengo en un hospital, una muerte asistida. Pues estamos allí, los acompañamos y hacemos el mejor esfuerzo, pero no solamente con el querer hacer las cosas basta, sino que necesitamos los insumos y los implementos para poder hacer un adecuado diagnóstico y un tratamiento, sobre todo oportuno, porque el caso de estos niños de hematología
que estamos actualmente en la palestra es porque no se le ha dado resolución oportuna a su problema y termina progresando la enfermedad y culminan con la única solución que se le puede plantear, que es un trasplante de médula ósea, que de paso no se está haciendo en el país. Ajá, doctor, ¿hasta cuándo se hicieron trasplantes de médula ósea en este hospital y por qué dejaron de hacerse? No, en realidad solamente si se hacen en Venezuela, o en los lugares donde está dispuesto para eso, el Hospital de Clínicas Caracas, que es privado, y la Ciudad Universitaria Enrique Tejera en Valencia. El CHET de Valencia. La CHET de Valencia. Ahí solamente son los únicos dos lugares que se pueden hacer trasplante de médula ósea por necesitan unas condiciones especiales. Pero hace 3 años el gobierno venezolano suspendió el programa de procura y donación de órganos. Entonces, por ahí estamos frenados para hacer el trasplante. Y estos niños cuentan con una condición que dentro de su entorno familiar no tienen una persona, un donante compatible, que es lo que se hace aquí en Venezuela o se hacía en Venezuela. Por lo tanto, necesitan un donante fuera de su ámbito familiar, y entonces en Italia está el sistema que tienen ubicado esos pacientes, el donante, aunque no sea compatible, pero tienen la tecnología para poder hacer el trasplante. Ese es el motivo del por qué el traslado a Italia necesario de estos niños. Ahora, exacto, estos 30 niños necesitan un trasplante de una persona no compatible porque en su entorno familiar no tienen una persona compatible. Le hago otra pregunta. ¿Había un convenio, digamos, para trasplantes con compatibilidad o sigue existiendo ese convenio con hospitales, con el Clínicas Caracas y bueno, y no sé si en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera se siguen haciendo o ya no se hacen ese tipo de trasplantes? No, ya no se están haciendo porque el convenio existió y se hicieron algunos trasplantes, pero el problema es que el Estado venezolano suspendió el programa de forma unilateral con la excusa de que no habían, porque después de que usted recibe un trasplante, usted necesita unos medicamentos para frenar el rechazo que eventualmente pueda hacer su organismo. Inmunosupresores, entonces, inmunosupresores, este tipo de cosas. Exactamente. Entonces, el gobierno, la excusa que puso para suspender el programa de trasplante es que no habían los inmunosupresores. Señor, si no lo hay, usted los compra y los distribuye como debe ser. Esa fue la excusa para suspender el programa. Entonces, están todos los pacientes que ameritan, por lo menos lo que se hacía en Venezuela, médula ósea, riñón, córnea y incipientemente hígado, están condenados a morir o tienen que emigrar del país, como han hecho algunos, para poder conseguir la solución a su problema en otros países que afortunadamente lo reciben. Ahora, doctor, estos 30 niños necesitan ir al programa, digamos, este programa que se llama ATMO, que es un programa que tienen en Italia para atención de niños venezolanos. Pero entiendo que no se traslada niños a ese programa desde hace por lo menos 2 años, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Y tal cual. Bueno, pero el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro atribuye el tema de que no se pueden enviar niños a España a las sanciones contra PDVSA, porque dicen que ese es un programa que pagaba PDVSA. ¿Cuándo dejó de pagar PDVSA ese programa? Más o menos PDVSA dejó de pagar hace 3 años, que es desde cuando no se siguieron mandando, porque actualmente es una deuda pírrica comparado con la corrupción y el robo que ha habido en este país. El Estado venezolano debe 9 millones de euros a Italia para ponerse al día y seguir con el trasplante. O a lo mejor actualmente les queda la excusa perfecta, pero es que el problema viene fallando hace tiempo. El problema de salud no es un problema agudo, el problema en vacunas, el problema en desnutrición, el problema en falla de los programas de prevención de VIH, todo eso viene fallando y lo pueden buscar en el historial de las entrevistas y de la Sociedad de Pediatría y la Academia Nacional de Medicina. Venimos advirtiendo hace aproximadamente 1 década de que la salud está mal. Falta esto, y esperaron que el lobo llegara y ahora, claro, ahora les queda perfecto para maquillar su cara frente al mundo de que es por el bendito bloqueo. Pero el problema de salud tiene al menos 10 años de esta forma tan severa y reagudizado en los últimos 5 años. Y el bloqueo tiene apenas 2-3 años. Entonces no pueden justificar su ineficacia con el bendito bloqueo. O sea, porque el bloqueo no da para todo. Por $9 millones estos 30 niños de euros, pues están en riesgo de morir. Exactamente.
Exactamente, y ya hay 4 muertos de esa lista. Y yo recuerdo recientemente al general Rotondaro, que fue mano derecha, izquierda y cabeza de este gobierno, presidente del Seguro Social, ahora en su exilio dorado en Colombia, o no sé dónde está, diciendo la cantidad de miles de millones que se han derivado a cuentas personales. Entonces, por 9 millones se mueren los niños y las cuentas de todos estos corruptos están full en los paraísos fiscales. Eso es algo que nadie puede entender, eso es algo que una familia devastada por una muerte, y los que están vivos yo quisiera que ustedes les dieran la cara del susto que tienen, porque así como van 4, mañana puede ser el hijo de cualquiera de esas otras familias que están esperando un trasplante en el hospital de niños. Claro, doctor, usted fue jefe del servicio de urgencias de ese hospital, sí, es decir, que usted conoce bien el hospital por dentro, conoce por supuesto a su personal, porque ese es personal que tiene allí muchos años. ¿Cómo está la moral del personal? ¿Qué piensa un trabajador del JM de Los Ríos? Ayer una enfermera decía, bueno, nosotros necesitamos ayuda profesional también, ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, porque estamos en muy malas condiciones nosotros, viendo morir a los niños. ¿Cómo es la situación del personal? No sé si conoce algo de los nuevos médicos que están ingresando, estos médicos comunitarios, si tienen alguna formación, qué cosas hacen dentro del hospital. Bueno, cuéntenos un poco cuál es el ambiente laboral dentro del hospital. Sí. Yo sigo activo en el Hospital de Niños desde el punto de vista de docencia. Yo dirijo el posgrado de terapia intensiva de la Universidad Central de Venezuela, y lógicamente todas estas situaciones produce una gran frustración en todo el personal, pero sobre todo el personal médico y enfermería, que son los que estamos más en contacto con los pacientes. Entonces eso hace lo que se llama actualmente un síndrome de la quemada, el burnout. Sí, entonces burnout. Ya la gente se desmotiva, porque todos los días vas al hospital, tú le das una clase a los muchachos y dices, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto y esto, y te preguntan, doctor, y de lo que usted me está diciendo, ¿qué se hace en el hospital? Ponte un 15% de lo que debe hacerse con un paciente en una condición. Pero hay que enseñarle, como le digo yo, mantener la moral en alto, porque el día que les toque irse o este país arranque hacia un futuro promisor como esperamos, hay que saber cómo se hacen las cosas. Pero es muy duro, sobre todo los muchachos, los nuevos, porque ya uno viejo a los 60 años ya uno tiene como una coraza. No es que no te afecta, pero como que aprendes a manejar con el tiempo. Claro, has vivido muchas más cosas, muchas más cosas, y entonces lo tienes mucho más claro. Los jóvenes que vienen con la ilusión de que llegan al hospital de niños, el centro por naturaleza de referencia y de formación en este país, y entonces se consiguen con esto. Pero el asunto es que cuando miran hacia los hospitales de donde ellos vienen, del interior de la República, eso les da un poquito de alivio, porque la cosa está tan mal en el interior. Lo que pasa que no se sabe, Pedro, que bueno, el hospital de niños a veces les parece que está en una bonanza increíble. Sí, yo quisiera hablar del resto de los hospitales del país en el segundo bloque, pero en este me quiero concentrar en el JM de Los Ríos. Y le quería hacer una pregunta muy específica, doctor, pero primero lo dejo terminar con la idea, disculpe. Sí, no te preocupes. Entonces, bueno, estos muchachos hay que estarles hablando. Deberíamos tener un servicio o un programa con psicólogos que atiendan, porque así como sufre el paciente y la familia, las personas que cuidan a estos pacientes también se ven afectados, y eso está descrito científicamente y se llama el síndrome de estrés postraumático. Entonces uno sale golpeado de la situación normal que uno tiene en su casa, que no hay agua, que no hay luz, que la comida es cara, y además llega al hospital y se consigue con esta serie de problemas. Entonces se pierde una cantidad de tiempo valioso, en vez de estar trabajando en pro del paciente, haciendo ciencia o tratando de buscar una ambulancia, el examen que no hay en el hospital. Entonces todo eso te consume y te desgasta, que es el famoso síndrome de burnout. Claro, por supuesto, porque además, doctor, vamos a estar claros, un hospital también es una industria de curación, y a menos tiempo ocupe cada paciente una cama, más productivo es ese hospital. Yo le quería hacer 2 preguntas. La primera es cuán productivo pudiera ser ese hospital en condiciones normales, y le quería hacer una pregunta bien específica sobre el tema radiología, y ya para irnos a la pausa, porque hace 10, 15 años Hugo Chávez habló de un famoso convenio con equipos argentinos de radiología. Eso fue un fracaso en todas partes, pero entiendo que no sé cómo fue la situación en el Hospital JM de Los Ríos, si allí tienen un equipo de otro país o tienen un equipo argentino. Bueno, un poco que nos cuente cuál es la situación, digamos, del hospital desde ese punto de vista de la productividad. Sí, el
Hospital de Niños en la década de los 90, yo fui por primera vez director en el año 2000, comenzando esta bendita revolución, y la productividad del Hospital de Niños era por encima de lo esperado. Imagínate usted que si nos dieran un premio lo tuviéramos guindado. Más o menos uno estima que la capacidad instalada de un hospital, que más o menos es 100%, uno debe manejarse entre 75 y 80% de camas días ocupadas, dejando un remanente por si acaso en áreas sísmicas como Caracas hay un terremoto, un evento natural. Bueno, el Hospital de Niños se mantenía con una ocupación por encima del 90% y era un periodo de estancia muy corto, muy productivo, y manejábamos 420 camas, Pedro. Te estoy hablando del año 2000, 1998-2000. Hoy día el Hospital de Niños apenas llega a 92 camas operativas. Y por supuesto los niños se eternizan, porque antes tú tenías tomógrafo, bajo tomógrafo, o teníamos el convenio con Clínicas Caracas, que alguna lo hacíamos rápido. Hoy día el tomógrafo no funciona, el resonador no funciona, no hay gasometría, no hay rayos X. Entonces, todo eso va retrasando, por supuesto, y alarga la estancia de los pacientes, que llegan a eternizarse 14, 15 días, cuando antes lo hacíamos en una semana. Claro. Y sin contar los pacientes, lógicamente, crónicos como HIV, renales, cáncer, leucemia, que eso sí tienen una estadía larga en el hospital, pero se prolonga aún más porque hay una cantidad de estudios que hay que estar haciéndolo fuera del hospital, porque en el hospital hoy día no se pueden hacer. Entonces, evidentemente, la productividad ha caído en todos los hospitales. Y cuando hablas del convenio ese famoso argentino en la época de los Kirchner, eso fue una patraña. En el Hospital de Niños hay 2 equipos que lo pueden ver, nuevecitos, que nunca se han prendido porque llegaron incompletos, porque no trajeron garantía. La garantía se perdió porque los compraron y los triangularon por Cuba, y cuando llegaron a Venezuela ya tenían la garantía perdida. Y hay uno que yo iba a inaugurar en mi segunda gestión en el 2013, y uno de los viceministros, como iba a inaugurar otro equipo en el hospital el que llaman Pepo, me pidió, yo tengo esa acta firmada, la parte eléctrica, lo que prende el equipo, me lo pidió prestado para inaugurar el otro y nunca me lo devolvió. El equipo nomás quedó ahí y se utiliza para poner las carteras. Imagínese usted. Bueno, doctor Uníades, vamos a una pausa. Esto es un especial de Titulares de la Mañana con la crisis del JM de los Ríos, la crisis de salud en Venezuela, con el doctor Uníades Urbina, quien fuera jefe del Servicio de Urgencias del Hospital de Niños y actualmente es presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría. Vamos a la pausa, enseguida más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Regresamos, amigos, con este especial de Titulares de la Mañana con una entrevista a Uníades Urbina, director
fue director del servicio de urgencias del Hospital del J.M. de los Ríos, fue director del propio hospital y ahora es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Decía usted, doctor, que los médicos que vienen del interior a hacer posgrado en el J.M. de los Ríos dicen que la operatividad del hospital, comparado con lo que tienen en sus regiones, es incluso pues buena, ¿no? Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿qué puede esperar un niño, no sé, de San Fernando de Apure? ¿Qué puede esperar un niño de Maracaibo? ¿Qué puede esperar un niño de Trujillo? ¿Qué puede esperar un niño de Sucre que le diagnostican por mala suerte una leucemia? ¿Cuál es su expectativa de vida en este momento? ¿Y cuál es la situación de la pediatría y de la puericultura en el interior de Venezuela? Sí, en realidad cuando un paciente es diagnosticado con una de estas enfermedades que se llaman catastróficas, lógicamente en el interior de la República, primero que los especialistas específicos en áreas de hematología, oncología, no son muy abundantes en Venezuela. Yo creo que de unos 50, 60 hematólogos, muchos se han ido, otros están distribuidos, uno en el Zulia. Entonces una sola persona en Oriente no puede hacer mayor cosa, hace diagnóstico, pero tiene una limitante que es el seguimiento del paciente y la hospitalización. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de esos niños vienen a Caracas buscando una solución, por ejemplo, en el Hospital de Niños J.M. Los Ríos. Pero cuando llegan a Caracas, lo primero que se le dice, no hay camas suficientes. Con 90 camas, tú no puedes atender todo un país. Segundo, cuando finalmente tiene la cama, entonces viene el problema de que no hay un aislamiento. Estos niños deben estar, sobre todo cuando están en esta fase, como están los de los 30 niños de la lista que necesitan un trasplante de médula ósea, en un servicio especial aislado. Claro, esos son niños sin defensa. Esos son niños sin defensas, no tienen ninguna defensa ante una enfermedad, ante una infección. Para evitar las contaminaciones cruzadas. Porque tú tampoco puedes tener un niño acostado a las 24 horas. Ellos tienen derecho a moverse, ir al parque. Cuando teníamos el parque, que también lo cerraron, el hospital de niños, tenemos la escuela intrahospitalaria, o las maestras van a los servicios a mantener la escolaridad. Pero entonces viene el problema: necesitamos un tomógrafo, necesitamos un resonador, necesitamos una punción de médula ósea, hay que poner la quimioterapia. Entonces, en ese transcurrir, la mamá se da cuenta de que se le va a eternizar su estadía en el hospital de niños, pero se mantienen ahí a pesar de que vienen del interior con dos escasas monedas en la cartera. Y de paso, hay que pensar que esa mamá dejó en su estado de referencia a un esposo, a unos hijos, porque tiene que ver. Entonces, todo eso, mucha gente, sobre todo en este gobierno, no entienden que hay que hacer la mayor cantidad de esfuerzo para mantener un hospital operativo, primero para darle solución a ese paciente, mejorar su calidad de vida y poder mantener una familia unida, que es el deber ser. Ahora, ¿tiene sentido que en una ciudad tan grande, por ejemplo, y vuelvo a nombrar, por nombrar un emblema de la catástrofe nacional, como Maracaibo o como Puerto La Cruz, digamos, por tener 3, 4 grandes centros, no hayan también hospitales de niños con capacidad de atención a niños con enfermedades catastróficas? Así es, lastimosamente, porque a través del tiempo no se ha hecho la inversión, ojo, ni en los 40 ni en estos 20, pero en estos 20, que es lo que le tocaría haber corregido lo que tanto criticaron de los 40 años de democracia, tampoco lo han hecho. Y lo peor es que ni siquiera han logrado mantener los hospitales, sino que los han permitido el deterioro en el cual está. Usted va al hospital de niños de Maracaibo, el que está en la zona que se llama Verita, y aquello deberían hacerlo hoy día como museo. Aquello es una cosa que no cumple ninguna norma. Claro, por un hospital que tiene casi 100 años. Señor, manténgalo, actualícelo, pero es una cosa terrible. Entonces, ¿qué hacen los niños para universitarios? No hay luz, la planta eléctrica no funciona. ¿Y qué tienen que terminar haciendo? Venir a Caracas. Y en Caracas, entonces, se nos atiborra el hospital de niños, el hospital Pérez Carreño, donde hay porque entonces la gente necesita una solución y piensan, como fue en el pasado, de que la solución está en Caracas. Pero cuando uno vive en el interior, Pedro, cuando uno oye que dice que Caracas es Caracas y lo demás es Monteculebra, a uno le da rabia porque uno es del interior, pero realmente en la buena época era así. Hoy día es tan monte Caracas como tan monte puede ser Maracaibo. No, bueno, pero le digo, se ha agravado esa diferencia entre Caracas y el interior, se ha agravado tanto que en el interior no hay gasolina y en Caracas sí, en el interior no hay luz y en Caracas sí, o sea, creo que es así. Doctor, ya muy brevemente, porque tenemos que terminar, si usted le entregaran mañana ese hospital y le dijeran, haz un plan de acción para por lo menos volverlo operativo, ¿qué 4 o 5 puntos de mejora rápida podría tener ese hospital? Lo primero que
Para eso hay que hacer una inversión. Venezuela tiene 1.5% del Producto Interno Bruto para salud y de paso se lo roban, porque el mismo Chávez lo dijo una vez con la ministra Sader, estamos por detrás de Haití, Pedro, que es el país más pobre de la región, y estamos por detrás de Haití en inversión en salud, con 1.5% del Producto Interno Bruto, y de paso que se lo hacen una mala inversión, tú no puedes sacar unos hospitales del atolladero donde están. Muchísimas gracias, doctor Unidades Urbina. Terrible el panorama del JM de los Ríos, pero bueno, es lo que hay, de verdad. Muchísimas gracias, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Así termina este especial de titulares de la mañana de RCR 750M dedicado a la crisis humanitaria en el Hospital JM de los Ríos. Que este día